Hola, bienvenidos todos. En este video hablaré del fascinante tema de la historia y de las percepciones generales de la educación en la comunidad de Tijosuco, Quintana Roo. Para ello, primero presentaré el panorama general de la educación en la zona. Luego, presentaré videos que realicé a 10 ciudadanos de esta comunidad. Todo esto con la finalidad de averiguar la evolución de la enseñanza en esta villa. La zona maya de Quintana Roo se localiza en la zona centro colindante con el estado de Yucatán, lugar donde se localiza la comunidad de Tijosuco. Para poder saber sobre sus vestigios educativos, será necesario remitirnos a la historia general de la educación, tanto en el país como en la península. Antes de la conquista, en la zona maya ya se practicaban procesos de enseñanza y aprendizaje. En el periodo clásico, los mayas ya contaban con espacios educativos como palacios, templos, pirámides y plazas. Se educaban en diversas áreas como formación para la guerra, artística y deportiva, para la escritura y para la ética y la moral. Enseñaban personas con grandes conocimientos como los jalachuiniques o caciques y los ajquines o sacerdotes mayas. Ajquín quiere decir sacerdote maya y su trabajo era educar, enseñar a leer y a escribir a los hijos de los caciques y a las nuevas generaciones. En el siglo XVI surgieron 3 órdenes religiosas en la Nueva España para alfabetizar y convertir indígenas: los franciscanos, dominicos y agustinos. La orden franciscana fue la primera en instalarse en el año 1524 y fue la responsable de evangelizar la comunidad de Tijosuco. Llegaron con un proyecto bien pensado, mas no arbitrario como podría creerse. A la luz de lo anterior, ahora podemos analizar a la comunidad de Tijosuco. Con anterioridad a la conquista, Tijosuco era una localidad indígena politeísta, en la que la principal fuente de conocimientos y orden era el cacique Jacinto Pat. En el año 1544, Tijosuco fue conquistado por la orden española y los franciscanos llegaron a instalar su orden. Corrían los años de 1839, cuando en la comunidad se concluía la construcción del principal recinto de educación, el templo consagrado al Niño Jesús. Construido en cal y canto, con grandes naves que servían como lugar de alfabetización y adoctrinamiento religioso. Los sacerdotes y el cacique llegaron a representar las figuras más cercanas a profesores. Enseñaron a escribir, a cantar y a leer la lengua de Dios. Los españoles enseñaron a los niños leer y escribir sus nombres. Cuando llegaron los españoles, aquella época aquí en Tijosuco empezaron a trabajar la iglesia y terminaron de trabajar la iglesia de 1839. Y de aquel entonces, aquel tiempo, empezaron a dar doctrinas y mandar decir a los padres de familia, mandar sus hijos para que vayan en la iglesia, para que aprendan a hacer sus oraciones, y hasta allí ellos, cuando vieron que están dándole a todos los niños las capacidades para que ellos aprendan las oraciones de la Santa Iglesia Católica, pues de aquel tiempo pues así siguieron ellos. Y cuando empezaron la guerra social maya allá, pues ahí empezó todo el combate aquí en la zona maya. Los religiosos fueron derrocados por los mayas debido a su abuso de poder.
en el confrontamiento bélico, guerra de castas. Hasta este punto, sabemos que la educación en la zona era tradicionalista, con un profesor, en este caso sacerdotes mayas y frailes, cuyo papel era protagónico, y un alumno receptivo, los cuales en este caso eran los indígenas. La localidad fue abandonada después de la guerra y más adelante fue repoblada. Con la repoblación llegó la Secretaría de Educación Pública, construyendo la primera escuela de la comunidad, la primaria Wenceslao Alpuche. La SEP constituye la segunda forma de educación después de la alfabetización de la Orden Franciscana. Para saber sobre la educación tras la llegada de la SEP, entrevistaré a 10 ciudadanos de diferentes generaciones quienes nos compartirán sus percepciones con respecto de la educación que recibieron. Utilicé la entrevista como herramienta de recolección de datos. Los aspectos cuestionados fueron los principales roles de profesor y estudiante y metodología de enseñanza. Empezó en el año de 1997, empezando con el preescolar y concluí con la prepa en el año de 2010. Mis idiomas son maya y español, pero hablo más maya. Y durante mi ciclo escolar los maestros eran muy estrictos. En esos tiempos como alumnos teníamos nosotros que esforzarnos solos para hacer las tareas, las investigaciones, porque los maestros cuando hacíamos las tareas respecto con los papás, ellos se daban cuenta y a nosotros nos enseñaron a que tenemos que dejar desarrollar nuestra mente, nuestra imaginación. Y gracias a esos maestros, nosotros como alumnos en esa generación aprendimos demasiado. En casa los alumnos solos hacían las tareas, no necesitamos tanto el tiempo de los papás. Nosotros veíamos cómo solucionar nuestras tareas, teníamos que investigar. En esos tiempos íbamos a la biblioteca y no existían las redes sociales como hoy en día. Y en estos tiempos los alumnos se basan mucho en las redes sociales, internet. Y en aquel tiempo del 97 al 2010 no eran tan comunes. Y gracias a esos maestros igual, a ese ciclo escolar, a esa manera de enseñar de los maestros, aprendí demasiado. Y gracias a ello ahorita lo pongo en práctica. Hablo únicamente el español. Los profesores con los que estudié tenían una enseñanza no tan divertida y muy teóricas, con una autoridad centrada a la disciplina y los valores que un alumno debe tener en casa, en lo social y escolar, con el propósito de prepararnos para un futuro lleno de competencia en los campos laborales. Hubo profesores que eran flexibles con las actividades y otros que no lo eran. En cuanto a los alumnos, tenían un interés por todos los temas que los maestros nos enseñaban. Hubo profesores que nos motivaron a seguir mejorando en cuanto a nuestros conocimientos. En mi opinión, los alumnos teníamos un interés por muchos temas por aprender. Con respecto a la educación que recibí, al principio se tenían métodos innecesarios con la visión de prepararnos como ciudadanos disciplinados a seguir las ideas de la sociedad, aunque con el tiempo todo ello cambió para brindar nuevos métodos de enseñar. En los años que inicié mi ciclo escolar, tuve la oportunidad de conocer a varios maestros. Unos que otros enseñaban la habilidad de la enseñanza y fomentar un ambiente de confianza. Sin embargo, tuve profesores que solo tenían la manera de ser autoritarios, que iban a fomentar el de tener una división entre alumno y maestro. Sin embargo, nosotros los alumnos teníamos la iniciativa de abrir una confianza o la manera de abrir una conversación más que
llevar una clase. Mi opinión respecto a la educación que recibí fue buena. Gracias a ellos tuve la habilidad de implementar mis conocimientos y desarrollarlo en mi vida laboral. Finalizadas las entrevistas, obtuve estos resultados. La mayoría manifestó haber recibido buena educación. Es interesante notar que estas respuestas varían de acuerdo con la progresividad de las generaciones. Quienes son de las primeras 5 aseveran que sus profesores fueron buenos en su área. A partir del participante 6 se nota un cambio de perspectiva, una transición entre la educación de antaño a la educación de hoy. A partir del participante 8 se notan cambios en el pensamiento de los estudiantes. ¿Por qué? Interesante. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos concluir que la educación, según la perspectiva de 10 ciudadanos, es en general buena, con estilo tradicionalista, pero con un cambio de paradigma en el rol de docentes y alumnos. Eso ha sido todo. Nos vemos en otra ocasión.